Bueno, hoy es el Día de la Constitución, Donucci, 6 de noviembre. La primera Constitución dominicana fue aprobada en San Cristóbal, un día como hoy, en el año 1844, a pocos meses de la proclamación de la independencia dominicana. El primer artículo de esa Constitución contenía lo mismo que hoy contiene lo que podemos llamar la cláusula pétrea. La cláusula pétrea es aquella parte del texto de la Constitución que no admite reforma. Y mire que, como sabemos, eso ha sufrido muchas reformas. Es aquella parte que dice que el gobierno es esencialmente civil, republicano, representativo, y enumera 3 o 4 características propias del gobierno de la República que recién se fundaba, y ese texto se encuentra aún vigente, aún dentro de la Constitución aprobada en 2015, que es la más reciente. En adición a eso, hay que resaltar que esa Constitución duró más de una década, fue luego modificada en el año 54, y luego 4 años después, entonces vino la Constitución de Moca, el 19 de febrero de 1858, una de las más democráticas, un avance definitivamente normativo. En adición a eso, hay que destacar que la Constitución de 1844 contenía el artículo 210, que daba poderes excesivos al presidente de la República de entonces, Pedro Santana. También destacar que el artículo 33 de esa Constitución, de nuestra primera Constitución, establecía el derecho a denunciar a funcionarios, un derecho que en tiempos recientes tuvimos que abogar por él, porque nuestro Poder Legislativo por poco y se lo lleva de encuentro, no sé si lo recordarán, en una reforma legislativa. Y también en el artículo 38, y esto es relevante para algo que vivimos hoy, en el artículo 38 de esa Constitución de San Cristóbal, la Constitución de 1844, se establecía que el Estado Dominicano era un Estado confesional católico. Ese artículo ha desaparecido de la Constitución de la República y hoy no está. Lo que quiere decir que la República Dominicana hoy, a diferencia de en el año 1844, es un Estado laico y por lo tanto ciertas decisiones como la del proyecto de ley 44 que generó tanto debate hace tan solo unas semanas de educación religiosa en las escuelas no tiene cabida constitucional en la República Dominicana y en el orden constitucional actual. Sí, porque un Estado debe garantizar los derechos humanos y es un derecho de todo ser humano creer en lo que le dé la gana de creer, ¿verdad? Y si en este mundo hay centenares, miles de religiones, entonces a nadie le puede decir un Estado, usted tiene que creer en esto, porque en este Estado nada más esta creencia y ninguna más se permite. Ni le vamos a adoctrinar los hijos en las escuelas con los recursos públicos. Exactamente. Tampoco. Entonces, fíjate que ahora que se plantea sacar los restos de Santana del Panteón Nacional, cosa que yo creo que es una necesidad, precisamente cuando ya él se había proclamado, mira, él se proclamó presidente el 4 de julio de 1844. Cuando los trinitarios descubrieron, antes de eso, que Bobadilla y Santana estaban por entregarle la patria a Francia primero, que estaban buscando el protectorado francés. Juan Pablo Duarte reunió un grupo de trinitarios y el 9 de junio, fíjate la concatenación de esta fecha, el 9 de junio Duarte reúne a un grupo de trinitarios y cogen para el local de la Junta Central Gubernativa y sacan de ahí a Bobadilla preso, Tomás Bobadilla y Briones, ¿verdad? Que era el que estaba entendiéndose con el cónsul francés para el protectorado de Francia, para entregarle la patria a Francia. También un grupo de los miembros de esa Junta Gubernativa se asilan, ¿dónde? En el consulado francés. Esos fueron Buenaventura Báez, el doctor Caminero, Manuel Joaquín del Monte, Francisco Javier Abreu y Francisco Ruiz, directo al consulado francés. Entonces, los trinitarios toman el poder, ponen a Francisco Rosario Sánchez presidente y Juan Isidro Pérez, uno de los más notables trinitarios, secretario. Entonces, el 2
de julio, Santana va y da un golpe de Estado, va con sus tropas y le da un golpe de Estado a esa junta gubernativa, saca a Sánchez y a todos los trinitarios. Y entonces se proclama presidente, 4 de julio, ¿verdad? Pero el 13, 9 días después, él no había quedado conforme con él proclamarse él mismo presidente de la República y se proclamó jefe supremo de la República. Ese título se lo puso él mismo. Jefe supremo de la República. A todo el comebola le gustan los hombres autoritarios. Sí, sí, y siempre hay mucho comebola. Le fascina, los comebola le fascina a los hombres autoritarios. Lo mismo que hablábamos de Bolsonaro hace unos días. Los dictadores, sí, hay gente que, hay un masoquismo en eso. Entonces, por eso cada vez que yo oigo de que hace falta un Trujillo, yo digo, pero ¿cómo es que un hombre desea ser sometido por otro hombre? Ese cerebro hay que hurgarlo a ver qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad? Entonces, entonces el 14 de julio, al día siguiente de proclamarse jefe supremo, ordena apresar a todos los que aboguen por que Duarte sea presidente, porque eso Mella venía, después de que Santana dio el golpe de Estado, Mella venía promoviendo que Duarte tenía que presidir la República Dominicana. Entonces Santana ordena que metan preso a todo el que diga eso. Bien, entonces, cuando se está discutiendo la Constitución, él dice que esa Constitución no le da suficientes poderes y rodea la reunión de los constituyentes con la guardia, y de ahí sale el artículo 210, que el presidente es el dueño del país, el dueño, sencillamente. Después de eso, ¿por qué la República Dominicana, la Constitución Dominicana ha sufrido, porque hay que decirlo, así ha sufrido 39 modificaciones? Por los santanistas, que la mayoría no son confesos, pero son santanistas, pero santanitas también, porque son pichoncitos de Santana, que les gusta tener todo el poder. Entonces, la Constitución, la mayoría de las veces, de esas 39 veces, ha sido reformada para que el presidente de turno logre la reelección y para tener poderes extraordinarios, como fue la del 2010, que le dio al presidente Leonel Fernández, que buscaba el nunca jamás, y esta otra parte, el control de la justicia. Usted sabe lo espantoso que es una sociedad donde el presidente quiere controlar la justicia. ¿Y qué piensa hacer con ese control? O lo que hemos visto, todo lo que hemos visto. Entonces, no estamos lejos de Santana. Santana hizo cambiar por la fuerza la Constitución en 1844 y estamos en el 2018 y estamos cambiando la Constitución. Don Uchi, también quería señalar sobre esas modificaciones que desde que cayó la dictadura de Trujillo hasta la fecha, todas las modificaciones, así hayan incluido algo más, han incluido el aspecto del tema de la reelección. Y algunas han sido exclusivamente para eso, como la última, la del 2015. Exactamente. Exclusivamente para que el individuo que está ahí siga hasta cuando él quiera. Y usted me dio un dato, don Uchi, que yo creo que puede ser interesante compartir acerca de cuánto se le pagó a Santana por la anexión. Pero salió publicado en estos días, fue que se publicó eso, sí, con documentos que se encontraron en España. 170,000, lo que no me acuerdo la moneda ahora mismo. Es decir, una transacción económica, corrupción en la fundación de la República. Sí. Y se repartió, Santana se quedó con la mayor parte, pero él le repartió a 2 o 3 de sus canchanchanes, de sus cómplices. De los compañeros de partido. Sí. Se diría. Sí, bueno, sí. Sus compañeros de lucha contra la patria. De lucha contra la patria. Exactamente. Pues así es la cosa. Y recordemos que para hacer todo esto, porque ayer mencioné, ¿verdad?, todas estas cosas, no lo que acabo de decir ahora, sino el asunto de los restos de Santana en el Panteón Nacional, que Santana, en su empeño
por desacreditar a Duarte, cosa que le era necesaria, ¿verdad?, para poder concretar sus planes. Tomó varias decisiones para desacreditar a Duarte y los trinitarios. Por ejemplo, el 24 de julio de 1844, Santana manda a leer en la Plaza de Armas un manifiesto declarando traidores a la patria a Duarte, Sánchez, Pina, Pérez y varios trinitarios más. Eso es el 24, pero el 28, 4 días después, lanza otra proclama declarando a Duarte anarquista. Y 3 semanas después, el 22 de agosto de 1844, Santana le ordena a la Junta Central Gubernativa declarar traidores a la patria a Duarte, Sánchez, Mella, Pina, Gregorio del Valle, Juan Isidro Jiménez, Juan José Illas, Juan Isidro Pérez y muchos trinitarios más, contra todos los cuales da una orden de destierro, ¿verdad? Entonces, después, de eso hablamos ayer, los persiguen, los apresan a todos, incluyendo a Duarte, y los destierran, los sacan del país. Entonces, aquí hay demasiados santanitas, hay unos cuantos santanistas y muchísimos santanitas. Y mientras los ciudadanos no adquiramos la conciencia de que tenemos que luchar contra eso, de que tenemos que preservar la patria como la fundó Duarte, que no la fundó para que ningún jefe se hiciera dueño de ella. Mientras no entendamos eso, entonces vamos a estar pasando trabajo. Esa es la realidad.